de regreso hoy miércoles con nuestra clase de evangelización, la número 6. Y bueno, seguimos haciéndolo. Yo creo que el Señor fue acomodando en su providencia el que la clase se fuera empezando a dar de esta manera. Yo creo firmemente que eso fue lo que Dios hizo. Entonces yo le doy gracias a Dios. También me da mucho gusto pues estar con todos ustedes. Recuerde que esta clase de evangelización no es en sí un plan, un programa, sino son varias herramientas de diferentes pensamientos de hombres en donde vamos a mejorar, vamos a reafirmar e incluso vamos a corregir algunas de las cosas que hemos aprendido en cuanto a la evangelización bíblica. No se trata de tachar, de corregir de una manera brusca las cosas que tal vez se han venido haciendo, pero sí queremos que sea el Señor quien les vaya mostrando a cada uno de ustedes cosas nuevas, cosas valiosas, de la manera en que ustedes se evangelizaron, que se den cuenta del por qué a veces no fueron efectivos en su evangelización. Y eso fue lo último que aprendimos hace 8 días. Nos dimos cuenta que nosotros cuando compartíamos el evangelio incluso a personas muy importantes para nosotros, compartíamos los beneficios de Jesús en lugar de compartir a Jesús. Y eso obviamente que pues muchas veces terminaba en que las personas no les era importante, no les era interesante y mucho menos pues llegaba la evangelización o el evangelio al corazón de las personas. ¿Pero por qué? Porque uno de esos errores, aprendimos hace 8 días, era que predicábamos los beneficios del evangelio por encima de la persona del evangelio. Y entonces eso pues redituaba en 2 cosas. Número 1, que la gente teniendo todo en su vida, no teniendo necesidades, no teniendo sufrimiento, comparándose en su maldad con otras personas, pues no necesitaban ciertos beneficios que el evangelio les ofrecía cuando nosotros les predicábamos, porque no eran valiosos para ellos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ahorita platicaba con otra persona, tú le platicabas de los beneficios, por ejemplo, tal vez no todos, pero alguno, y tal vez un beneficio fue que Dios o Cristo, el evangelio de Jesucristo te sacó de la drogadicción, de las adicciones, del alcoholismo, pues eso no iba a ser valioso para la persona, porque a lo mejor esa persona nunca se drogó, nunca se alcoholizó. Pero el error no estaba en la persona, sino en lo que les ofrecíamos como beneficio del evangelio. No era atractivo para ellos. Pero aprendimos hace 8 días que había que predicar a Jesucristo, que había que presentarles a Cristo como lo más valioso del evangelio, y eso iba a empezar a cambiar las cosas. Y sobre todo, escuchen esto, que las personas se iban a encontrar con Cristo y iban a decidir rechazarlo deliberadamente a la persona, ya no a los beneficios, sino a la persona, o iban a caer rendidos a sus pies. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver más adelante es que también muchas veces va el testimonio, nuestro testimonio por encima de la persona. Y el testimonio también nos estorba, porque el testimonio propio, único, en el contexto tal vez no sea el contexto de la persona. Entonces, ni el testimonio ni los beneficios del evangelio deben ir jamás por la persona del evangelio. Y estuvimos muchos de nosotros acostumbrados a predicar el evangelio de esa manera, a predicar los beneficios, a predicar el testimonio de nuestra propia vida por encima de predicar a Jesucristo. Entonces, nuestra clase 6 se trata también de poder motivarlos a todos ustedes, y no vamos a hacer un resumen, pero usted se va a dar cuenta y Dios le va a recordar cosas que ya vimos en las 5 clases pasadas. Entonces, mire, Dios siempre ha tenido en su mente la evangelización del mundo por completo. Y nosotros como cristianos hemos escuchado esta frase, o esta frase en el argot cristiano, la gran comisión. Y la gran comisión es ciertamente la orden más importante dada a los cristianos. Pero
yo le pregunto esta tarde a usted, ¿ha escuchado alguna vez esta frase? La Gran Comisión. Y si la ha escuchado, ¿sabe qué significa? Vea, por ejemplo, el término Gran Comisión se usa para distinguir la comisión que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección, para distinguir la comisión que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección, de las comisiones limitadas que había dado durante su ministerio precedente al Calvario. Se le llama Gran Comisión porque Jesús ya había comisionado, si vemos los evangelios, para algo a sus discípulos, pero estas comisiones eran limitadas. Por ejemplo, si usted me acompaña a Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, escuche lo que dice. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Eso dice el versículo 12. Préstame mi Biblia, ¿no, Josué, por favor? Pero si usted ve por completo lo que dice Marcos 6, 7 al 13, que no lo pegué bien en mis notas, pero ahorita se lo voy a leer. Vea ve completo lo que dice. Esta es una comisión limitada que Jesús le daba a sus discípulos cuando Él estaba en la tierra, en su ministerio con ellos. Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Vea lo que dice. De hecho, si usted ve, y su Biblia es Reina Valera, dice un subtítulo, Misión de los 12 discípulos. Dice el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta es una comisión limitada. Simple y sencillamente salían y predicaban a los hombres que se arrepintiesen, como lo había hecho el mismo Señor Jesucristo y Juan el Bautista, ya lo recordó. Pero la Gran Comisión se usa para distinguir una comisión todavía más grande que más adelante el Señor Jesucristo le iba a dar a sus discípulos. Y escuche esto, aunque este término no se encuentra en la Biblia, claramente podemos ver el concepto. Y un escritor ha sugerido que podemos llamarla la Gran Comisión, escuche por qué, a los que les gusta anotar. Se le llama Gran Comisión a causa de su dador, que es grande, y es Jesucristo. A causa de su alcance, que es a todo el mundo. A causa de su ofrecimiento, que es la salvación y el perdón de los pecados. Y a causa de su duración, que es hasta el fin del mundo. O sea, hay que predicarla hasta el fin del mundo. Por tanto, la Gran Comisión es grande, ya que su dador, ofrecimiento, alcance y extensión son grandes. Entonces, la Gran Comisión va más allá de cualquier comisión que vemos en los evangelios que Jesús le dio a sus discípulos. Pero ahora vea lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de lo que significa comisión. La palabra comisión significa un encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. Esa es una de las definiciones más sencillas. Encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. Por ende, entonces, hermanos, la Gran Comisión es el gran encargo que Jesús dio a sus discípulos para que realizaran su voluntad evangelística, su voluntad de transmitir el evangelio. La voluntad de quién vino aquí, de Dios a través de Jesús. Y si Jesús es Dios, la voluntad de Dios mismo a través de las tres personas de la Trinidad es que se transmita el mensaje de salvación a toda la tierra. Y esto lo vemos y se utiliza siempre este pasaje que es muy conocido para muchos de ustedes en Mateo 28, versículos 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. ¿Y qué creen? Alguna variación de esta gran comisión aparece en cada uno de los 4 evangelios. Algunos dicen, lo veo en 3. De hecho, Marcos 16, algunos los consideran que en los mejores manuscritos no vienen. Entonces lo vería en 2. Pero si somos honestos y revisamos, en los 4 evangelios hay alguna variación, pero en todos aparece la gran comisión. Yo les dejaría de tarea, por ejemplo, que investigaran dónde se ve el evangelio en Juan. Y le ayuda un poquito, revise los últimos 2 capítulos de Juan, y ahí usted va a encontrar el evangelio también en el evangelio de Juan. Pero también lo vemos en las últimas palabras terrenales de Jesús en el libro de los Hechos, cuando el Señor encarga a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio y les da ciertas instrucciones de dónde y cómo comenzar. Ahora bien, ¿qué significa? Ya vimos qué significa la palabra o la frase gran comisión. Pero ¿qué significa la palabra evangelización? La evangelización, escuche, es la acción de proclamar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, cumpliendo así el mandato de Jesucristo. La evangelización es la acción de proclamar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, cumpliendo el mandato de Jesucristo. Por lo que la gran comisión conlleva evangelización, ¿ya se dio cuenta? Porque la gran comisión va un poco más allá, id y hacer discípulos, que después, más adelante lo vamos a estudiar. Pero la gran comisión conlleva como primer punto la evangelización del evangelio, el proclamar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, cumpliendo así, y esto es muy importante, un mandato de Jesucristo, una orden de nuestro Señor. Ahora bien, en Génesis 3, Dios indicó que enviaría a un Salvador al mundo, pero Dios no dejó que los creyentes fueran por todo el mundo con ese mensaje, sino, escuche algo muy importante, sino hasta después de la crucifixión y resurrección. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero recuerde, Génesis 3, ahí Dios indicó que enviaría a un Salvador al mundo, pero no dejó que los creyentes, aún los del Antiguo Testamento, cuando se anunció por primera vez que Él enviaría a un Salvador, no dejó que nadie fuera por todo el mundo con ese mensaje, sino no se había puesto usted a pensar por qué hasta después de la crucifixión, y no solo la crucifixión, de su resurrección, no antes. Si usted lo nota, lo revisa, es hasta después de la crucifixión y resurrección que se envía a los discípulos, a los creyentes, a dar este mensaje en el mundo. Entonces, hermanos, necesitamos la comprensión de por qué de la gran comisión, para poder entonces amar la gran comisión. Si no vemos que es importante para Dios, no la vamos a ver importante para nosotros. Un ejemplo de la iglesia primitiva, un ejemplo de esto es que la iglesia primitiva entendía la importancia de la evangelización. Vea, por ejemplo, uno de los más sobrios y escalofriantes encargos dados a los pastores con respecto a la evangelización se encuentra en las palabras finales de Pablo a Timoteo, en su segunda carta. Vamos a ver ahí en segunda de Timoteo que Pablo ya ha advertido a su discípulo, a su hijo en la fe, a su compañero en el pastorado, a que esté listo para los días malos. Vea segunda de Timoteo 4:3, y se lo dijo así, le dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
Pablo quería que Timoteo se fortaleciera para cuando experimentara el rechazo. Y eso lo vemos en el versículo 4. E incluso tuviera que enfrentar los mismos sufrimientos que tuvo que enfrentar Pablo mismo. Y se lo dice en el versículo 5. Segunda de Timoteo 4, 3, 4 y 5, ya vimos. Pablo le dijo a Timoteo también que la solución se encontraba en aceptar la suficiencia de las Escrituras. Solo así puede el hombre de Dios ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria, segunda de Timoteo 3:17. Y a consecuencia de todo esto, Pablo tuvo un encargo, escuche esto hermano, severo para su recomendado, para Timoteo. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces leímos 2 de Timoteo 4:3, 4 y 5. Pero lo que le acabo de leer es 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Entonces esta advertencia es seria. Pablo le dice que ante Dios, ante el Señor Jesucristo, y a consecuencia del juicio de los vivos y los muertos, ¿se lo puede imaginar usted cómo habría puesto su cara a Timoteo al leer que de la pluma, de la mano de Pablo salían estas palabras tan duras? Pero para Pablo era esto muy serio, hermanos. Pero Pablo aún no terminaba. Timoteo, hermanos, debía no solo de predicar, sino que también le escribió que debía ser sobrio en todo. Le dice, soporta las aflicciones, pero ve a continuación que dice, haz obra de evangelista. ¿Ya lo vio? Cumple tu ministerio. Y eso lo dice el versículo 5. Timoteo entonces, hermanos, podría predicar todo lo que quisiera, pero si descuidaba hacer la obra de evangelizador, no estaba cumpliendo lo que Dios quería que él hiciera. Una pregunta para ustedes esta tarde. Este encargo también es para todo creyente. ¿Cómo está tu obra evangelista? ¿O tu obra de evangelista? ¿Estás cumpliendo con tu ministerio? Vea todo el pasaje completo que le acabo de explicar así de manera muy rápida para que lo vea en orden. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo de una manera muy fuerte, te encarezco delante de Dios. O sea, te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y viene el 3, que también le expliqué muy rápidamente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, Timoteo, lo último que le expliqué, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, qué tarea tan difícil, hermano, para todo creyente. Y aquí algunos podrán decir, oyes, pero Timoteo no era cualquier creyente, pues era un pastor porque iba a pastorear en Éfeso. Entonces la tarea de evangelización, como lo vimos en la clase 1, pues es para los pastores o para quienes tienen el don, pero no es así, hermano. Esta verdad que la obra de la evangelización debería ser central para cualquier ministerio que acabamos de ver. Pablo le instruye a Timoteo como pastor en Éfeso, no se limita al ministerio de un pastor hoy en día. Todos los cristianos son llamados a ser fieles al mandato de nuestro Señor de llevar el evangelio a cada persona, como lo vimos, le repito, en la clase 1. Lo triste y lo asombroso, hermano, es cuán a menudo la orden de evangelizar queda relegada a un segundo plano en la vida cristiana. Repito, es asombroso cuán a menudo la orden de evangelizar queda relegada a un segundo plano en la vida cristiana. Algunos hasta han caído en un patrón de descuidar esta orden de evangelizar durante prolongados periodos de tiempo. Y tal vez Dios está hablando esta tarde a tu vida.
Hasta un prolongado tiempo en que tú no has evangelizado a nadie. No has cumplido con tu obra de evangelista. No has cumplido con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Algunos hasta han caído en un patrón y dicen que la evangelización es algo simplemente a lo que Dios no los ha llamado. No, es que a eso Dios no me ha llamado. Pero no podemos decir esto. La realidad, hermanos, y quienes nos ven, si no es fundamental para la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que es el punto central de la obra de Dios en la creación. ¿Por qué es el punto central? Porque la creación de Dios se corrompió, pero Él inmediatamente corrigió con un plan de salvación de su creación que Él había hecho. Entonces el punto central en la obra de Dios, ¿ya lo vio? Hermanos, si una persona no logra comprender la importancia de la evangelización, pierde por completo, escuche, el enfoque del ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio y la misión de Jesús? ¿Se acuerda lo que dice Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le repito lo que Jesús dijo con sus propios labios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando el Señor cumplió con su misión aquí de ir a morir por ti y por mí, más adelante, de otra manera que viene desde el Antiguo Testamento, el Evangelio, la evangelización, ahora en el Nuevo Testamento se ve de manera más clara, ahora sí para arrancar, ahora sí para ir, y lo vamos a ver en lo que vamos a ver a continuación. Pero es la encomienda de lo que vino a hacer Jesús, lo que tú y yo tendríamos que seguir estando haciendo porque Él nos lo encargó. La evangelización no es una cosa, escuche, más que los cristianos son llamados a hacer, es la tarea primaria. Todas las otras tareas son intermedias. Todas las otras tareas, hermanos, son intermedias. ¿Y qué quiero decir con esto de que son intermedias? Por ejemplo, escuche con atención esto en donde usted se va a reflejar y se va a ver de una manera pues normal en su vida cristiana. Los cristianos verdaderos, como usted, quiero pensar que lo es, y si no, también ahorita voy a hablar a su vida. Los cristianos verdaderos buscan la santificación en todas las áreas de la vida. ¿Con qué fin? A fin de que nuestro testimonio sea creíble por el mundo exterior, ¿no es cierto? Nos esforzamos, no de manera perfecta, pero un cristiano verdadero, escuche, busca la santificación en todas las áreas de la vida, con el fin de que nuestro testimonio sea creíble para los que no creen. Por ejemplo, cuando proclamamos las riquezas de Cristo, necesitamos poder mostrar al mundo incrédulo que personalmente apreciamos a Cristo sobre todo lo que este mundo ofrezca. Nos esforzamos por hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? Proclamando las riquezas de Cristo. Y así le mostramos al mundo incrédulo que apreciamos a Cristo por sobre todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Y que a veces es muy valioso y tenemos que entregar. Llámese como se llame. Pero nos esforzamos. Un cristiano verdadero se esfuerza por mostrarle al mundo incrédulo que apreciamos a Cristo por sobre todo lo que este mundo nos ofrezca. Otro ejemplo, nos negamos a robar porque el complacer a Dios vale más que cualquier cosa que podríamos tomar. El complacer a Dios tiene más valor que cualquier cosa que pudiéramos robar y por eso no robamos. Nos negamos a mentir porque confiamos en la soberanía de Dios más que en cualquier ficción que podríamos inventar en nuestra mente. ¿Ya se dio cuenta? Entonces no mentimos porque confiamos en que Dios tiene todo bajo control y no tenemos la necesidad. Oramos porque sabemos que nada de valor es posible en esta vida sin la bendición de Dios. Eso hace un verdadero creyente. Ora porque sabe que nada de valor es posible en esta vida sin la bendición de Dios, sin la dependencia de decirle a Dios que necesitamos su bendición. Un verdadero creyente busca eso.
toda nuestra santificación con estos ejemplos que les acabo de dar, tiene como consecuencia hacer creíble nuestro reclamo de que Cristo tiene valor supremo. Esa es la meta, glorificar a Cristo. Y es la batalla de cada día de nosotros los cristianos. Por eso nos santificamos, nos apartamos, porque sabemos que tiene como consecuencia hacer creíble nuestro reclamo de que Cristo tiene valor supremo. Le queremos gritar al mundo que Cristo es más valioso que nosotros. Esto es como cristianos. Ahora hablo a los pastores, a los líderes de las iglesias. Ya no hablando a las ovejas o miembros de lo que acabo de decir, que tenemos la necesidad de ir y predicar el evangelio como el encargo valioso de Cristo. Como un encargo serio que si descuidamos, estamos descuidando todo. Pero ahora vean los pastores, ya no hablando de las ovejas o miembros de las iglesias. Tu ministerio pastoral no es un fin en sí mismo. En una iglesia sana, por ejemplo, los pastores predican sermones expositivos. Las personas escuchan y ponen en práctica lo que escucharon mientras la iglesia madura, ¿no es cierto? Pero escucha, pastor, pero todo esto no es de importancia final. Porque hoy he escuchado mucho. Es que yo voy a tal iglesia con tal o tales pastores, una iglesia sana. El ministerio pastoral no es un fin en sí mismo. En una iglesia sana, donde los pastores predican mensajes expositivos con doctrina sana, las personas escuchan y ponen en práctica lo que escuchan mientras la iglesia madura. Pero esto no es de importancia final. Escuchen lo siguiente. La meta es que una iglesia sana comprenda el evangelio más claramente y pueda proclamarlo más poderosamente. Repito, la meta es que una iglesia sana comprenda el evangelio más claramente y pueda proclamarlo más poderosamente. No te puedes jactar. Yo no puedo jactarme de que estamos en una iglesia de sana doctrina, donde se dan mensajes expositivos, versículo a versículo, sana doctrina, horas de estudio, que la gente, como usted escucha, porque ese no es el fin del ministerio. El fin del ministerio y se refleja en una iglesia sana cuando ésta comprende el evangelio más claramente y puede proclamarlo cada vez más poderosamente, porque lo ve en su propia vida de santificación. Y los demás lo ven. Y entonces la iglesia no solo va creciendo intelectualmente, diría teológicamente, pero solo en la cabeza. Porque eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Tenemos que tener cuidado con presumir que estamos en una iglesia de sana doctrina, si eso no se está reflejando en que los demás, aún sin abrir nuestros labios, vayan y nos pregunten, ¿por qué eres diferente? Y que nosotros no empecemos a decirle, mira, lo que pasa es que estoy estudiando teología. No, sino que ven una vida transformada, apasionada por el Señor, y como vimos arriba, que queremos gritarle al mundo que no hay nada más valioso que nuestro Señor Jesucristo, aunque muchas veces duela en la carne, ¿no es cierto? Porque tenemos que abandonar, dejar cosas que nos agradan, pero Cristo es más valioso porque lo estamos entendiendo a través de que esta comprensión, esta exposición clara, esta sana doctrina está cayendo en el lugar correcto y se está aplicando en el lugar correcto. Las iglesias hoy en día desarrollan oportunidades para el compañerismo y el cuidado de las necesidades los unos de los otros. Escuche, ¿para qué? A fin de que el mundo conozca el amor de Dios por la forma en que los cristianos se aman entre sí. Juan 13, 34 y 35 lo dice, vea, un mandamiento nuevo os doy, le dice el Señor a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es impresionante, hermanos. Todo esto en busca de la meta de propagar la gloria de Dios más y más a más personas, ¿mediante qué? Mediante la evangelización, 2 Corintios 4:15.
Vea lo que dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, le dice Pablo a los Corintios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando la evangelización es descuidada, indica que hay una falta de comprensión acerca del propósito de Dios en el mundo y en el plan de salvación. Repito, escuche esta frase. Si no la entiende, regrese después del video y apúntela. Cuando la evangelización es descuidada, indica que hay una falta de comprensión propia de la persona acerca del propósito de Dios en el mundo y en el plan de salvación. Y este plan de salvación es Dios. Pero si yo no estoy evangelizando, no me interesa evangelizar, no me interesan las almas perdidas, es porque yo no comprendo el propósito de Dios en el mundo y en el plan de salvación que tiene para otras personas que están como yo estaba. Estoy siendo egoísta. Pero tal vez por ignorancia, porque no comprendo cuán importante, hermano, es para Dios la evangelización en el mundo entero. Desde la creación del mundo, la creencia global, el evangelio global siempre ha sido el plan de Dios. Pero no fue sino hasta que Jesús se levantó de la tumba que a los seguidores de Dios se les dijo que fueran por el mundo y difundieran las nuevas acerca de Él. De hecho, una de las formas más eficaces para aumentar, escucha hermano, una de las formas más eficaces para aumentar su pasión por la evangelización, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puede crecer mi pasión por la evangelización? Es comprender cómo la evangelización encaja dentro de la obra de Dios en el mundo. O sea, se lo resumo. Voy a tener pasión por la evangelización cuando sepa cuán importante es para Dios. Porque si yo lo amo, también va a ser importante para mí. Para Dios, hermano, siempre ha sido su meta. Pero hasta que la iglesia comenzó después de Pentecostés, Dios no le había dado a su pueblo órdenes de marchar para llevar el evangelio a cada tribu, lengua y nación. Un comentarista dice algo medio raro, yo espero que usted lo entienda. Yo estuve leyéndolo varias veces en estos días cuando estaba preparando la clase y me costó trabajo. Así que también le pido lo mismo, ¿verdad? Vaya al video, anótela, vea lo que dice. Se llama George Peters y él explica que el llamado a evangelizar está engastado en el mismo centro de las Escrituras. O sea, lo que este hombre dice es que el evangelio está en toda la palabra de Dios. Vea cómo lo dice este hombre. La gran comisión o evangelización no es una orden aislada, arbitraria, impuesta al cristiano. Es algo que, pues Dios, para que no estén aburridos. No, dice él, es un resumen lógico y una efusión natural de qué ve, hermano, del carácter de Dios como Él se revela en las Escrituras, del propósito y avance misionero de Dios, tal como se deja ver en el Antiguo Testamento. O sea, Dios desde el Antiguo Testamento ya tenía un propósito y mostraba su carácter de amor, misericordia, piedad por toda la humanidad que se había perdido por causa de un matrimonio. Pero no termina este hombre y dice, e históricamente encarnado en el llamado de Israel, de la vida, la teología y la obra salvadora del Cristo. Entonces después este llamado se lo hizo a un pueblo, hermanos. Este pueblo iba a ser el encargado de ser luz a las naciones, de que se presentara a Dios y esta salvación. Pero este pueblo falló, como lo vamos a estudiar a continuación. Pero después viene que Él manda a su Hijo y a través de su vida, su obra salvadora, es como se revela ahora ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. También de la naturaleza y obra del Espíritu Santo, tal como lo predijo nuestro Señor y manifestado en Pentecostés y en adelante, y de la naturaleza y diseño de la Iglesia de Jesucristo, tal como se ha hecho conocer en los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas. Yo sé que tal vez lo hice bolas, pero lo que este hombre dijo nos llevó desde el Antiguo Testamento hasta la vida del pueblo de Israel, que era el encargado de evangelizar. Nos llevó por los profetas, nos llevó a Cristo y su obra salvadora, terminó en Pentecostés, en el Hecho de los Apóstoles y terminó en las epístolas y las cartas.
De hecho, vamos a terminar en Apocalipsis. En otras palabras, escucha, hermanos, si nuestras iglesias deben descubrir de nuevo la evangelización bíblica, repito, en otras palabras, si nuestras iglesias deben descubrir de nuevo la evangelización bíblica, debemos enfrentar las prioridades de Dios, no las de nosotros, tal como se exponen en las Escrituras. Como este hombre tan apropiadamente lo expresó cuando dijo, la gran comisión no es simplemente otra orden de las Escrituras para obedecer. Escuche lo que dice este hombre. Es el mandato que le da vida a todos los otros mandatos dados a la iglesia. Repito, la gran comisión no es simplemente otra orden de las Escrituras para obedecer. Otra más. Es el mandato que le da vida a todos los otros mandatos dados a la iglesia. Así que si usted no hace el mandato de la gran comisión, hermanos, por más que se esfuerce, usted no va a poder darle vida a los otros mandatos y obedecer los otros mandatos a la iglesia. Aunque pensemos que sí, aunque parezcan los números que sí, aunque parezcan las finanzas en su ministerio que sí. Entonces, hermanos, con esta introducción un poquito larga acerca de la importancia para Dios de la evangelización mostrada a lo largo de las Escrituras, vamos a estudiar hasta donde nos dé tiempo, unos minutitos más solamente, 4 marcas de la evangelización en las Escrituras, 4 marcas de la evangelización en las Escrituras que te van a ayudar a ver su importancia en la gran comisión, su importancia para Dios. 4 marcas de la evangelización en las Escrituras que te ayudarán a ver su importancia en la gran comisión y su importancia para Dios. Acuérdate que la motivación para que tú vuelvas a tener pasión por la evangelización es ver cuán importante es para Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas cuatro marcas de la evangelización a lo largo de las Escrituras. La primera marca es la evangelización en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito ahí por qué la evangelización estaba ya descrita desde el Antiguo Testamento. Sí, hermano. Desde las primeras páginas de las Escrituras, todo se enfoca hacia el drama de la redención, la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios creó a las personas sin pecado, pero ellas pecaron. Entonces el pecado trajo enemistad entre Dios y su creación. Pero Génesis 3 muestra que Dios iba a reconciliar a las personas consigo mismo. Aunque Adán y Eva se escondieron de Dios, ya Dios había decretado la manera para sacar a la humanidad de su escondite a una relación correcta con Dios mismo. O sea, Dios ya había corregido el error humano de pecar contra Dios. ¿Y cómo se le llama a esto en Génesis 3:15? Vea usted Génesis 3:15. Génesis 3:15 es conocido como el versículo del protoevangelio. Para a los que les gusta tomar nota, ¿qué es protoevangelio? Proto es primero. Evangelio se viene de la palabra, ¿ha escuchado usted la palabra prototipo? Que es el primer modelo, ejemplo de algo que va a salir. Entonces, por ejemplo, las marcas de carros dicen, este es el prototipo ya terminado de lo que va a ser nuestro nuevo modelo. El prototipo, el primer modelo. Pero el protoevangelio es, por primera vez se menciona el evangelio en las Escrituras y es en Génesis. Esto es muy importante. Es el evangelio dado con antelación y revela el corazón. Escuche, hermano, esto es muy importante para usted esta tarde, porque revela el corazón evangelístico de Dios. Porque es Dios quien da estas palabras. Dios es quien muestra su amor por la humanidad para corregir lo que Adán y Eva habían hecho con esa comunión que tenían con Él. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a partir de hoy, hermano, cuando usted vuelva a ver Génesis 3:15, véalo de manera teológica como el protoevangelio, la primera vez en las Escrituras que se menciona el evangelio. Pero véalo ahora desde un punto de vista más importante.
que revela el corazón evangelístico de Dios. Gracias. Revela el corazón evangelístico de Dios. O sea, a Dios le importa la humanidad, le importa su creación. Y entonces, después del error de su creación, Él dice estas palabras: ahora voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pero ¿cuál es la simiente suya? Ese Mesías, ese Cristo. Esta te herirá en la cabeza para muerte, y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que la serpiente iba a herir en el calcañar a Jesucristo por todo el tormento que tenía que pasar. Desde Génesis 3:15, Dios lo está diciendo. Pero esta te herirá en la cabeza, y la herir de muerte a la serpiente era acabar con ella. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:9. Vea lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí se cumple lo que dijo Génesis 3:15. Pero ¿qué costó? Que el diablo hiriera en el calcañar a nuestro Señor, por todo el tormento físico, hermanos, que tuvo que pasar. Así es que vemos en Génesis 3:15 por primera vez mencionado el Evangelio, pero el corazón evangelístico de nuestro Dios. Dios tenía pasión por corregir inmediatamente el error del hombre. Y es el mismo llamado a que tú y yo esta tarde tengamos un corazón evangelístico como el que vemos por Dios. Estamos en una situación, hermanos, que cada vez se está poniendo peor. Confiamos en Dios, oramos por nuestro presidente, oramos por nuestras autoridades. Bueno, yo sé que algunos hasta ni están orando por su presidente, ¿verdad? Pero hermanos, esto se está poniendo cada vez más mal. No sabemos para bien o para mal. Confiamos en Cristo, confiamos en que somos hijos de Dios. Pero hermanos, no debemos de perder de vista por todo lo que a nuestro alrededor nos puede desorientar, nos puede distraer. No te estoy diciendo que no salgas a trabajar si es necesario. No te estoy ordenando tampoco que te quedes en casa, porque eso es lo que nos está enseñando el mundo. Unos dicen y enseñan: tenemos que comer, y otros, por otro lado, quédate en casa, no seas necio. Él se está equivocando, no, ellos se están equivocando. Hermanos, a nosotros eso no nos interesa. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras y tenemos que ver que la tierra está lista, el terreno está listo, que la mies es mucha y los obreros pocos. Y necesitamos tener esa pasión que desde Génesis 3:15 Dios manifestó para sanar el pecado de la humanidad, para restaurarlo, para quitarlo a través de una simiente. Esta simiente fue mayugada por Satanás. No obstante, la esperanza se mantendría. Alguien en algún momento, en algún lugar, en el futuro, derrotaría a Satanás y restauraría la paz entre Dios y su creación. Pero ¿quién exactamente sería esa persona o se mantendría como un misterio? ¿Quién exactamente sería esta persona? Se mantendría como un misterio. Eva, hermanos, al parecer pensó que era Abel o tal vez Set. Y esto lo vemos en Génesis 4:25. O sea, Eva, que fue a la que oyó la maldición que Dios le dio a la serpiente, ella que fue la que escuchó, pensó que su simiente, que iba a derrotar al diablo y a Satanás, era su hijo, Set. Vea lo que dijo Eva en Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, al parecer Eva pensó que ese Cristo, ese Mesías, esa simiente que iba a herir a la serpiente era Set, pero no era Set. Pero esa era, por ahí iba a comenzar la simiente. El padre de Noé pudo haber pensado que podría ser su hijo, Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestros días y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y hermanos, tampoco era Noé, pero Noé fue un tipo de Jesús, un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer. Todo el pregonar el arrepentimiento a la humanidad en ese momento antes del diluvio, la construcción del arca era un tipo de Jesús, pero no era Noé.
Este misterio, hermanos, en Génesis se agrava, allá en Génesis 11, porque se le ocurre a la humanidad hacer una torre, ¿se acuerda? La torre de Babel. Y entonces, antes de Babel, pudiera haberse pensado que Dios ya iba a enviar a su hijo, a un hijo de Adán y Eva, para derrotar a Satanás. Y que entonces todo el mundo que tenía una sola lengua y estaba junto, pudiera conocer esta salvación y a esta simiente que iba a derrotar a Satanás. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hacen una torre y Dios separa a las naciones, confunde sus lenguas, los esparce por todo el mundo y Dios da a conocer dos cosas. Las naciones no podrían comunicarse con facilidad y todas ellas seguirían su propio camino. Cada una iba a seguir su propio camino. Hechos 14:6, Pablo ahí lo recuerda cuando dijo que Dios dejó a los hombres seguir sus propios caminos. O sea, cada nación iba a ser independiente. Y con la dificultad de que no se entendían ni lo que decían, ibas encontrándote con alguien que te entendías y esas se fueron empezando a hacer naciones. Pero cada uno independiente de la primera creación que hizo Dios, del primer pueblo, de la primera familia que Él formó por el pecado. Entonces, esta simiente se iba complicando, ¿ya te diste cuenta? Iba a estar mucho más difícil. Pero aquí también vemos cómo Dios, nada se le salía de control. Aquí estaba preparando entonces con el tiempo que aunque se iban a esparcir las naciones, iban a hablar diferentes lenguas, iba a empezar el corazón. Escuche esto, hermanos. Ya no el corazón evangelístico de Dios, sino el corazón misionero de Dios. El corazón misionero de Dios, de salir e ir a pregonar, a predicar que esta simiente iba a derrotar a Satanás, al causante de la caída de la humanidad, al pecado del hombre. Y tal vez las personas se preguntaban cómo el Mesías futuro se comunicaría con las personas que no hablaban su idioma, ni seguían sus leyes o esperaban su venida. Para complicar el asunto aún más, Dios escogió, y luego escuche esto, y aquí vamos a ir terminando. Le promete a un hombre llamado Abraham que él sería el principio de otra nación. Estamos en Génesis, Antiguo Testamento. Cuando el polvo de la Torre de Babel se desvaneció, ya Dios había vuelto su enfoque redentor hacia esta nación nueva que se llama Israel. Usted y yo lo sabemos. Que a diferencia de las otras no provenía de Babel, sino del pacto de Dios con Abraham. ¿Ya lo vio? O sea, la nueva nación iba a venir de un hombre justo, de un hombre con fe, como lo llamó Dios a Abraham. No venía de todas las naciones de Babel, sino venía de este hombre justo llamado Abraham. Esta futura nación tendría como propósito, escuche con atención, hermanos, esta futura nación tendría un propósito único en el mundo. Como su pueblo, le mostraría a las otras naciones el camino de regreso a Dios. Aquellas naciones que se habían esparcido en Babel, con otras lenguas, con otras costumbres. Esta futura nación que iba a nacer de Abraham, tenía como único propósito mostrar a las otras naciones el camino a Dios. O sea, Dios vuelve ahora para que no se le salga nada de las manos, siendo un Dios soberano, y le indica a este pueblo, que es su pueblo escogido, que ellos iban a ser los que iban a hacer que regresaran a las demás naciones de regreso a Dios. Esto lo vemos, ustedes y yo lo estudiamos, los que somos de la iglesia, Isaías 42:6, cuando se habla de Cristo el Mesías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. A través de ellos serían benditas todas las familias de la tierra, como Dios se lo prometió a Abraham, Génesis 12:3. De modo, hermanos, que la evangelización, escuche, fue el fundamento de la nación de Israel. Para eso la creó Dios, para evangelizar. El objetivo final y el deseo de Dios, del corazón de Dios en estas promesas a Adán, a Eva y a Abraham, era que el mundo entero fuera depositario de su bendición. Este tema global de la evangelización de Dios, de la idea de Dios de evangelizar por todo el globo terráqueo, es tan penetrante a todo lo largo de Génesis que la bendición universal se reitera 5 veces en todo el libro.
Qué bendición universal. En ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18, Génesis 26:4, Génesis 28:14. Dios le repite continuamente a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero era porque la encomienda era evangelizarles. La identificación de Israel como la nación que produciría al Mesías señaló una fase nueva en la misión de Dios para el mundo. Dios, en Génesis, había empezado a escoger a un hombre para que de ese hombre saliera una nación que tenía la responsabilidad de ser la nación evangelizadora. Para esa promesa de Génesis 3:15. Hermanos, usted y yo sabemos que Israel falló. Y nosotros podemos hablar muy mal de Israel. Pero nosotros nos reflejamos mucho en Israel, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros a veces nos pasa lo mismo que Israel. Los mismos errores. Perdiendo nuestro tiempo en cosas egoístas, atados a este mundo. Pensando, hermanos, cómo atesorar. Pensando, hermanos, cómo nos vestimos mejor aún como hijos de Dios. Cómo nos protegemos con pavor como un no creyente de esta pandemia. Y no le estoy diciendo que salga y se vaya y se enfrente a una persona que está contagiada y que le predique para medir su fe. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando del contexto egoísta que tenía este pueblo, que tenía la encomienda y que la próxima semana vamos a ver cómo falló, pero nosotros no tenemos la pasión de nuestro Dios como lo vimos en Génesis 3:15. Hoy esta tarde usted tiene que reconocer que por estar pensando mucho en usted mismo, tal vez usted es de esos que ha prolongado muchos días, meses, incluso tal vez personas que nos están viendo, escuchando, años sin evangelizar. Ya no intentándolo, porque bueno, pues todos intentamos y a veces la gente no quiere, pero muchos ni siquiera han abierto sus labios para presumir que Cristo es más valioso que cualquier cosa. Al contrario, hermanos, hemos evangelizado a veces hasta para Satanás, para mostrarles al mundo un cristianismo torcido, equivocado, que ellos malentienden y después nos reprochan, ¿no es cierto? Tantas experiencias, consejerías que hemos escuchado a las personas. Yo mismo en mi propia vida me he dado cuenta cómo muchas veces he evangelizado de manera incorrecta con ese testimonio. Y a veces se carga el peso, hermanos, de que un día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Hoy, esta tarde, y para terminar orando, yo quiero pedirle en el nombre de Jesús, de lo que acabamos de ver, de la evangelización en el Antiguo Testamento, solo en el libro de Génesis, que podamos tener la pasión y la urgencia que tuvo Dios inmediata después de que el hombre pecó. El capítulo 3 de Génesis comienza, capítulo 1 y 2, todo iba de maravilla, pero el capítulo 3 comienza con un pero. La serpiente era astuta. El pecado comienza a seducir al hombre y a la mujer. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Y esta tarde es el deseo de mi corazón que usted y yo no nos quedemos con los brazos cruzados. Que dejemos de pensar egoístamente. Que veamos este momento como el momento idóneo que Dios preparó para que usted y yo podamos evangelizar. Busquemos las maneras de evangelizar. Porque tenemos contactos con familiares por teléfono para preguntarles cómo están. Tenemos contacto con videollamadas con personas, amigos del trabajo, familiares, para preguntarles cómo están, ¿no es cierto? No perdamos la oportunidad de demostrar la pasión evangelística que nuestro Dios nos presentó hoy desde Génesis 3:15. Usted tiene un gran reto, hermanos. Y yo espero que después de esta motivación tan grande, viendo el primer punto, que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, poco tiempo después, inmediatamente después, Dios reaccionó ante la caída del hombre para salvarlo. Usted se lleve en su corazón, después de que oremos, esa pasión en su corazón. Deje de pensar unos instantes en usted mismo, porque Dios dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No le estoy diciendo que se vaya al otro extremo. Ocúpese de sus cosas, pero tenemos una tarea primordial como iglesia, y esa es predicar el evangelio, hacer tarea de evangelística,
Hacer tarea de evangelista, como Pablo le dijo a Timoteo, y lo vimos en nuestra introducción, hermano. Si usted está siendo un muy buen cristiano, está pasando por un momento de bendición, aún en medio de esta pandemia, usted tiene confianza, tiene seguridad, pero usted no está haciendo obra de evangelista, usted está rompiendo el mandato mayor de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tendría que arrepentirse. Vamos, nos faltan 3 características para ver a lo largo de las Escrituras cómo Dios siempre ha sido un Dios apasionado y evangelizador. Y Él es lo que quiere, poner en tu corazón un deseo evangelístico, un deseo y una pasión por las almas que todavía sufren. Yo espero en mi corazón que Dios lo logre a través de esta clase y la que viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta reconvención, Señor, de lo importante que es para ti la evangelización. Señor, tal vez nunca habíamos, Señor, estudiado tu palabra desde un punto de vista en donde estudiamos tu percepción de la evangelización. Pero hoy nos hemos dado cuenta, Padre, que para ti siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante, Señor. Padre, enséñanos como miembros de tu iglesia, como creyentes verdaderos, a tener una pasión enorme por llevar la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque a través de nuestra santificación le hacemos atractivo a otros que queremos glorificarte solamente a ti. Perdónanos las veces que no lo hemos hecho, que con nuestro testimonio, con nuestro egoísmo, nuestra falta de amor entre nosotros, otros, Señor, pues se han alejado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a no ensuciar, enturbiar, estorbar en la pasión que tú tienes, que es el Evangelio. Que como iglesia, Señor, no solo estemos creciendo, presumiendo incluso la sana doctrina, sino que eso se refleje en pasión por las almas perdidas, Señor. Incluso que no estemos perdiendo el tiempo entre iglesias, Señor. Perdónanos por hacer esto, Señor. Perdónanos, Padre. Porque vemos a un Dios apasionado por el Evangelio desde Génesis. Que hoy, esta tarde, podamos tener esa pasión que tú tuviste después de la caída de Adán y Eva. Que tú, Señor, inmediatamente interveniste. Que así, Señor, veamos las oportunidades de evangelizar en las necesidades y dolor que causa el pecado en la gente que nos rodea. Y que intervengamos como tú lo hiciste, Señor, alguna vez en nuestra vida. Cuando de verdad estábamos cansados, derrotados, de llevar una vida sin ti, Señor. Prepara el corazón de las personas en las que hemos pensado evangelizar. Sensibilízalo, Señor. Que todo esto que está pasando, Señor, lo lleve a mirar el cielo, Señor, y clamar en busca de tu nombre. Ten misericordia, Señor, de esos corazones duros. Ablándalos, Señor. Prepara los corazones, pero sobre todo prepáranos a nosotros para que no pase como en muchos momentos, corazones listos, viendo dolor, y nosotros siendo indiferentes, indolentes, que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que eran oportunidades enormes para presentar a Cristo. Que no vuelva a pasar eso, Señor, sino que tengamos esa pasión diaria, como la tiene nuestro Dios Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos, Padre. Sabemos que no va a ser así, pero queremos tener esa pasión. Te lo pedimos esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nos pidieron ahí en Facebook oración por Javier Flores, ya que intentó suicidarse. Nosotros los que estamos escuchando esta noche podamos orar por Javier y que Dios derrame su gracia en su vida. Pero hermanos, estamos llenos de Javier, de muchos Javieres. A nuestro alrededor hay muchos Javieres, hermanos. Vamos por ellos. Hermanos, nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana para nuestro servicio dominical.
Vamos a estar mandando algunos videos cortos de textos que creo que son importantes. Estamos saturados, sabemos que hay mucha gente, hombres de Dios piadosos, que están hablando mucho del coronavirus. Y yo he estado estudiando algunos pasajes de algunos libros que tal vez ellos no han utilizado. Entonces sé que va a ser algo diferente a lo que sé que muchos de ustedes encuentran en redes sociales. Pero sé que estos textos muy escondiditos de libros que casi nadie escoge le van a servir a usted para consuelo, para fortaleza en estos momentos que están, que ya pasamos y que se vienen, hermanos, porque esto, bueno, pues va a seguir conforme a la voluntad y soberanía de Dios. Nosotros tenemos que estar listos y preparados. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios le bendiga mucho. Quiere que tengamos contacto con usted, como ahorita nos pidieron por Javier. Por favor, a través de YouTube, a través de Facebook, contáctese con nosotros, con que nos dé un número, nosotros nos comunicamos con usted para que vea que juntos como iglesia podemos pasar esto de mejor manera. Entonces, que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana.